Es el momento de que se hace presente en este congreso nuestro auspiciador Platinum. Vamos a presentar a Summit Agro, que estará con el tema Soluciones innovadoras para una agricultura eficiente y sostenible, a cargo de Carolina Orellana, Marketing and AgTech Technical Support, y de Claudio Valdés, ingeniero agrónomo, subgerente Agritech y CEIPRO. Hola Carolina, Hola, hola. adelante. Hola, bueno, sí, Perfecto. sí. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a hablar de tecnologías, vamos a cambiar un poquito de tema. Aquí vamos a dividir esta presentación en dos partes. Summit Agro hoy día quiere mostrar dos áreas de servicios con tecnologías que tiene y además la venta de drones de pulverización. Aquí tenemos nuestro último modelo, el T50. Así que vamos a dividir la presentación en dos partes. Mi parte va a ser la parte de servicios, de tecnología, algunas experiencias que hemos tenido. Y luego de eso va a presentar Claudio Valdés, que es el subgerente del área de drones. Bueno, como el título lo dice, soluciones innovadoras para una agricultura eficiente y sostenible. La siguiente, por favor. A ver, espérame, aquí está. Ahí está, ahí está. Bueno, las tendencias a la agricultura, como ustedes lo ven en esa imagen, es que va a haber un crecimiento demográfico tremendo. Se espera es que el año 2050 vamos a llegar a 9.700 millones de personas, lo cual nos va a traer una tremenda demanda creciente de productos hortícolas, frutas, alimentación en general. Esto además nos va a traer aumento por competencia por los recursos naturales. En eso estamos compitiendo con la ciruela, con la cereza. El suelo es limitado, cada vez aumenta más la zona urbana, en Chile especialmente, y todo eso acompañado de este tremendo cambio climático en que ya hemos visto inundaciones, sequía, golpe de sol, etc. Y esto nos va a traer una necesidad, un aumento de productividad e innovación agrícola creciente, no solamente en el cultivo de la ciruela, sino que en todo el rubro agrícola. ¿Cuáles van a ser nuestros desafíos? Mejorar la productividad, en primer lugar, en forma sostenible para aumentar esta demanda, garantizar en una base sostenible de los recursos naturales, escasea el agua, escasea los fertilizantes, escasea la calidad, el transporte. Ya vemos que la huella de carbono está altamente desgastante en todos los cultivos, tenemos que hacer grandes gastos en fertilizantes y en traslado. Abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales. Hemos tenido en Chile inundaciones, incendios en los últimos 2 años y con grandes pérdidas económicas y productivas. Prevenir plagas y enfermedades, y para eso existen muchas tecnologías que nos van a ayudar a prevenir y ver con bastante anticipación qué va a pasar desde el punto de vista climático. Y para esto la agricultura de precisión es clave para alcanzar estos objetivos, una mayor eficiencia productiva y sustentable. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías para optimizar la producción en el rubro de la ciruela? Bueno, nosotros como Summit Agro desde ya 6 años estamos trabajando con los servicios de agricultura de precisión o los servicios Agritech. Abordamos este tema desde el punto de vista del suelo, la topografía, la canopia, el estudio de distintas variables de vigor, de verdor, de temperatura, variables de predicción de rendimiento de fruta, conteo de planta y también imágenes satelitales, y esto con 10 años de anticipación hasta la fecha y pronósticos de estimación de cosecha también. Todo comienza en el suelo. Cuando alguien decide producir algo, dice primero que nada tengo que tener la tierra o arrendar la tierra, ¿cierto? Y necesitamos hacer una plantación. Esa plantación, antes de hacerla y para hacerla bien, necesitamos hacer un buen estudio de suelo. Mi colega anterior decía, es muy importante hacer el estudio de suelo, entender qué es lo que tenemos en el suelo para poderlo corregir, hacer una buena topografía, para hacer un buen diseño e instalación del sistema de riego, para hacer la posterior plantación. Luego de eso, en el establecimiento tenemos que hacer una nutrición y fertilización adecuada de acuerdo a los requerimientos, hacer un buen riego, control de plagas y enfermedades y la gestión de campo, que muchas veces se deja media de lado, pero sin embargo es muy importante hacerla. Y en plena producción, mantener este huerto, hacer una gestión de campo, planificar la cosecha y la comercialización, que para eso Chile Prunes está muy especializado y nos ayuda mucho en eso.
La importancia de la materia orgánica del suelo. Me voy a detener 2 segundos en esto porque es muy importante que entendamos que nuestro suelo está compuesto principalmente de distintos nutrientes y distinta mineralogía. Pero uno de los factores más importantes es el que les muestro ahí, la materia orgánica. ¿Por qué es tan importante la materia orgánica? La materia orgánica trabaja en conjunto con los distintos microorganismos de suelo. Es una de las principales fuentes de alimentación de los microorganismos de suelo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque los microorganismos de suelo son los responsables del crecimiento de la estructura del suelo. Ellos son formadores de sustancias cementantes que van generando agregados de suelo, ayudan a la infiltración, a la porosidad del suelo, aumenta la disponibilidad de nutrientes, dado que ellos necesitan oxígeno para su desarrollo y para su crecimiento en poblaciones, aumenta la disponibilidad de nutrientes, ellos pueden fijar nitrógeno, solubilizar fósforo y distintos nutrientes de suelo, además que son promotores de crecimiento radicular. Por lo tanto, si nosotros tenemos un buen abastecimiento de materia orgánica, podemos aumentar la actividad biológica del suelo naturalmente. Teniendo ya materia orgánica en el suelo, podemos aumentar la actividad biológica que hay en nuestro suelo. Si además nosotros le aplicamos algún inoculante microbiano en altas concentraciones, hablemos de 10, mayor a 10 elevado a la 9 unidades formadoras de colonia, podemos mejorar aún más y de manera sinérgica nuestra condición de suelo. Y eso nos va a ayudar a que nuestras raíces crezcan más, va a haber un aumento de crecimiento de raíces y productividad. Cuando hacemos nuestro estudio del suelo, una cosa es hacer el estudio del suelo, tomar una muestra, ¿cierto? Y hacernos una idea general en promedio de lo que hay en el suelo. Y otra cosa es entender sitio específicamente qué es lo que hay en nuestro suelo. Es decir, nosotros podemos tener en cualquier variable, por ejemplo, si hablamos de materia orgánica, podemos tener bajos sectores con bajos niveles de materia orgánica en un sector, sin embargo, en otro sector vamos a tener muy buenos niveles de materia orgánica. En Chile tenemos alta variabilidad de las propiedades de suelo, en general, tanto físicas como químicas y biológicas también. Entonces nosotros, una vez que entendemos cómo se expresan sitio específicamente nuestras propiedades de suelo, podemos recién entender cómo corregir nuestros factores limitantes. Si tenemos bajos niveles de materia orgánica en un sector, podemos corregir ese sector, lo cual nos va a traer directamente un mejoramiento en ese sector y además un ahorro, porque no vamos a necesitar corregir toda la superficie, sino que solo lo que necesitamos en ese lugar. Entonces, hacemos un mejoramiento del suelo con ese factor limitante, mejoramos las raíces, aumentamos el tamaño de raicilla absorbente, que son esas blancas que nos van a permitir la adecuada extracción de nutrientes, lo cual nos va a traer una mayor producción y lo que buscamos, una mayor calidad. SoilScan es un servicio que nosotros estamos ofreciendo como Summit Agro hace 6 años aproximadamente. Nosotros trabajamos con un sensor remoto. Este sensor remoto lo que hace es que mide no sé qué pasó. Bueno, mientras tanto les muestro este dron es T50, lo hicimos el lanzamiento el año pasado, próximamente va a venir un nuevo equipo, pero este anda muy bien, especialmente para frutales, la verdad es que la turbulencia es muy buena, eso va a hablar mejor después más claramente Claudio, pero sí les puedo decir que la eficiencia de cobertura anda bastante bien, así que después de que venga mi compañero Claudio, les va a decir algunos ensayos y experiencias que hemos tenido acá. No sé cómo estamos con la presentación. Bueno. Mientras tanto, les voy a contar de Summit Agro. Summit Agro es una empresa que es subsidiaria del grupo Sumitomo Corporation, que es una empresa japonesa. Está aquí en Chile desde el año 2014, ya cumplimos los 10 años acá en Chile. Nuestro core business de negocio son los insumos. Nosotros vendemos insumos químicos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, y la verdad es que para dar solución y complementar esto es que creamos esta área de Agritech, ¿ya? Agritech complementa con los servicios de agricultura de precisión, buscamos distintas tecnologías que dan solución, optimizan el uso de insumos y además somos representantes mega dealer de la marca DJI de drones de pulverización.
Y ahí seguimos con SoilScan. Bueno, uno de nuestros servicios que tenemos con tecnología es SoilScan. SoilScan utiliza, ya les decía, un sensor remoto. Este mide mineralogía del suelo. Lo que hace es que mide la reflectancia de los rayos gamma de los isótopos más estables del suelo. En palabras simples, lo que va midiendo es la mineralogía que naturalmente el suelo emite, ¿ya? Con eso es capaz de correlacionar y medir más de 20 propiedades de suelo, tanto físicas como químicas. Física, toda la parte de textura, ¿cierto? También podemos estimar algunas variables de humedad del suelo, agua disponible, coeficiente de lixiviación, coeficiente de retención de humedad, propiedades químicas, toda la parte nutricional, macro, microelementos, bases de intercambio, pasando por capacidad de intercambio catiónico, pH y materia orgánica. Ahora, ¿para qué necesitamos tanto detalle? Nosotros tenemos, por ejemplo, un mapa aquí que les muestro de los contenidos de fósforo, ¿cierto?, de un suelo. Que si nosotros lo miramos, tenemos los sectores más rojos tienen bajos niveles de fósforo, los sectores más verdes tienen altos niveles de fósforo. Nosotros podemos entender recién ahí cuánto es lo que tenemos que aplicar de fósforo corrección. Entendamos que los fósforos, los elementos, los macronutrientes como el fósforo, el potasio, se fijan en el suelo, por lo tanto hay que corregirlo y luego aplicar la extracción del cultivo en cosecha, que, como decía mi colega, se va en un barco y nunca vuelve. Bueno, esa es la extracción. Pero antes de eso hay que mejorar la línea base del suelo. Si no, vamos a estar tropezando todos los años en la misma piedra que es ese sector bajo en fósforo. Para corregir eso, nosotros entregamos una recomendación sitio específica en 3 dosis para corregir el sector que tenemos deficiente, es decir, nuestro factor limitante. Ese es uno de los ejemplos que les puedo mostrar de macroelementos. Pero también podemos mejorar la enmienda. Ya hablábamos de la materia orgánica. Podemos decir con qué sitio especificidad y dónde se ubican las distintas concentraciones y porcentajes de materia orgánica de nuestro suelo. Los sectores rojos tienen menores niveles, los sectores verdes mayores niveles. Siempre fijarse en los datos, porque el verde y el rojo siempre van a estar, pero a veces están al revés. Entonces, siempre cuando vean un mapa, ya sea un mapa de canopia con índices de NDVI, ¿cierto?, o un mapa de suelo, siempre hay que fijarse en los datos. En este caso, tenemos que los sectores más rojos tienen menores niveles de materia orgánica y los sectores más verdes tienen mayores niveles de materia orgánica. Por lo tanto, esto ya nos hace entender dónde tenemos que enmendar, no en todo el suelo, sino que en los sectores donde solamente lo necesitamos. ¿Qué ocurre normalmente? Que tomamos una muestra de suelo, hacemos un estudio de suelo bastante generalizado, ¿cierto? Y tomamos una muestra de suelo y con eso decimos, si la tomamos en el sector verde, decimos nuestro suelo tiene un buen contenido de materia orgánica. Tomamos una muestra en base a varias submuestras y decimos mi suelo tiene un buen contenido de materia orgánica, por lo tanto yo no necesito enmendar con materia orgánica. Sin embargo, cuando tomamos un detalle, y este sensor mide más de 700 puntos por hectárea, es como que fuéramos al campo y tomáramos 700 muestras de suelo por hectárea. Entonces nos da mucho detalle de lo que realmente tenemos en el suelo y por lo tanto esa decisión de no haber aplicado materia orgánica hubiera estado errada, ¿cierto? Lo que necesitamos hacer es, efectivamente, hay algunos sectores donde no necesitamos aplicar tanto, pero sí otros sectores donde necesitamos aplicar más alguna fuente de materia orgánica como son los carbonos, sustancias húmicas, ¿ya? Y también tenemos la parte de la textura, ¿cierto? O las características físicas. En este caso tenemos un mapa de textura, ¿cierto? Juntamos varios mapas, entregamos los mapas de arcilla, de limo, de arena, juntamos los dos, arcilla y limo, y generamos un mapa de zonas referenciales de sectores de riego, ¿ya? ¿Para qué? Para antes de plantar nosotros poder hacer uso de ese mapa junto con el de topografía y entonces recién ahí sectorizar nuestro riego. ¿Para qué? Para regar distinto los suelos arenosos que los suelos arcillosos. Hoy día lo que ocurre es que se está en muchos casos regando igual un suelo arcilloso que un suelo arenoso y ahí vienen después los problemas de faltas de agua, problemas de fitóftora, etc. La variabilidad espacial de la fertilidad del suelo nos ayuda a hacer una optimización del uso de los recursos. Ya se los comentaba, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cuantificamos los sectores, los factores limitantes del suelo de acuerdo a cada cultivo y variedad. Entonces, en este caso, que es el ejemplo que les pongo aquí, que es parte de lo que nosotros entregamos, tenemos unos niveles de pH, nivel crítico 6,2, ¿cierto? Y tenemos un 60% de la superficie que está bajo el nivel crítico de 6,2 de pH. Entonces, los sectores rojos, ¿cierto? Tenemos que enmendar con alguna cal agrícola, puede ser cal dolomítica si tenemos problema de magnesio, y vamos a enmendar solamente lo que necesitamos enmendar.
En este caso tenemos problemas de fósforo también en un 45% de la superficie. Y si miramos los otros, potasio no tiene tanto problema, tiene solamente un 8%, y en este suelo el cobre sí es relevante. En la charla anterior decían, el cobre, fíjense que el cobre es un bactericida. Efectivamente, el cobre es un excelente bactericida, tanto en canopia como en el suelo. Cuando nosotros nos gastamos toda la plata y decimos, a ver, ¿en qué vamos a invertir? Empezamos a decir, vamos a invertir en carbono, sustancias húmicas, vamos a invertir en inoculantes microbianos muy caros, con altas concentraciones, aplicamos todo esto al suelo y resulta que llegamos a un suelo en un ambiente muy inhóspito, con un excelente bactericida como el cobre, que ya tiene contaminaciones de más de casi el 70% de la superficie con altas concentraciones de cobre. Si nosotros hablamos más de 10 ppm de cobre es alto, pero hemos encontrado suelos, más de 50 es tóxico, y nos hemos encontrado a lo largo de todo Chile con suelos sobre 70 hasta 100 ppm de cobre en el suelo. Por lo tanto, tenemos que hacer algo de manejo con la ayuda del secuestro del cobre, con la ayuda de alguna fuente de largas cadenas de carbono, como son los carbonos de sustancias húmicas. Otro servicio que nosotros también ayudamos y complementamos con SoilScan es TopoScan, que es una topografía de alta precisión. Aquí nosotros utilizamos drones de distinto tipo. Complementado, esa imagen es lo que mejor grafica lo que es el servicio TopoScan. TopoScan en realidad trabaja con el dron, con la imagen del dron, con un topógrafo en piso para poder hacer una medición muy precisa de lo que es la topografía del suelo. Las curvas de nivel las entregamos como a metro, a medio metro, dependiendo si es que van a participar en algún concurso, ¿cierto?, de riego o de drenaje, y eso es lo que se entrega. Definición del área plantable, muchas veces los agricultores nos dicen tengo 80 hectáreas para plantar, pero realmente lo plantable son 62. Y eso es porque la topografía muchas veces no da y el agricultor no lo dimensiona, ¿ya? Mapas de diseño de drenaje, también esto es un uso que se le puede dar a esto. Nosotros entregamos mapas de elevación donde podemos ver dónde están las líneas de escurrimiento para hacer nuestro drenaje, especialmente previo a la plantación y para hacer un diseño de plantación adecuado de acuerdo a topografía. Entonces, con estos servicios nosotros podemos hacer un manejo eficiente del agua. Previo a la plantación, ya lo decíamos, manejamos, sectorizamos los porcentajes de arena, limo y arcilla para poder hacer nuestros sectores de riego de acuerdo a la textura. Sumamos la topografía detallada en un formato digital donde podemos nosotros complementar los dos mapas y hacer los sectores de riego previo a plantación. Con esto nosotros hemos logrado un ahorro de 30% en el agua y además hemos logrado también incluso ahorro energético, porque obviamente no vamos a necesitar regar tanto. Entonces todos me dirán, bueno, pero si nosotros ya plantamos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos alguna salida? Bueno, nosotros hemos recibido y tenemos ensayos en varios sectores donde vemos que al regar en huertos ya establecidos, con los sistemas de riego ya instalados, nosotros podemos, y aquí les muestro, un riego por goteo, fíjense, sexta región, en la zona de Peumo, fíjense cómo el riego por goteo se transforma finalmente en un riego por surco, donde tenían un déficit hídrico de 500 metros cúbicos de agua por hectárea. Hicieron SoilScan, entendieron por dónde se zonificaba sus sectores de riego, mayor porcentaje de arcilla, cierto, menores porcentajes de arcilla y de arena, y mayores porcentajes de arena respectivamente, y pudimos arreglar con la ayuda de empresas de riego especializadas, ¿cierto?, sectorizar de manera distinta, cambiar válvulas, cambiar sondas de humedad de suelo, para empezar a regar de mejor manera y de manera variable, ¿cierto?, el sector más arcilloso distinto al sector más arenoso. Y te lo estoy hablando en huertos ya establecidos donde están los sistemas de riego ya instalados. En este caso en particular logramos de un déficit de 500 metros cúbicos de agua por hectárea, logramos un ahorro de 900 metros cúbicos de agua por hectárea y salvar todos los cuarteles, porque hoy en día uno va al norte, ¿cierto?, y se ve, hay varios huertos que han cortado la llave a varias hectáreas de suelo porque no les alcanza el agua para regar. Bueno, esto es sexta región, o sea, no estamos tan lejos de esto, por lo tanto necesitamos hacer un manejo eficiente del agua.
Aparte de esto, una vez que uno ya tiene el suelo trabajado, ¿cierto? Y entiende qué es lo que tiene que aplicar, cómo tiene que regar, qué es lo que tiene que fertilizar, etcétera, entonces uno mira en Canopia de manera bastante fácil y digital cómo se está comportando nuestro vigor, nuestro verdor y también nuestra imagen termal. Para eso nosotros tenemos el servicio que se llama Canopy Scan. Canopy Scan, ¿qué es lo que hace? Mide los mapas multiespectrales, ¿cierto? Es un dron que da el servicio, ¿cierto?, de entregarnos la imagen multiespectral, vigor, verdor, imagen termal también, donde podemos identificar reventones de agua, sectores más secos, etcétera, y además la ortofoto, es decir, poder ver dónde se producen esos sectores. Y además el conteo de plantas, es decir, nosotros con esta imagen de alta resolución del dron, nosotros podemos hacer un conteo detallado de las plantas. Variabilidad espacial de las frutas. Si se van fijando, ustedes me dirán, todo tiene variabilidad, exactamente, todo tiene variabilidad, desde el cuartel, desde el sector de riego, dónde voy a plantar, y empiezo a ver que todo tiene variabilidad, mis propiedades físicas, mi química, mi riego, mi diversidad biológica, diversidad en el tamaño y vigor de las plantas, que era el conteo de plantas, y aquí está la variabilidad espacial de la fruta. Este es un ensayo que nosotros ya estamos implementando en ciruela. De hecho, ahí ustedes pueden ver todos los sectores morados, son las ciruelas, ¿cierto? Podemos graficar y georreferenciar y ver la variabilidad espacial donde se acumulan mis mejores producciones de fruta y mis menores producciones de fruta. Y esto lo podemos ir complementando en distintas fechas. ¿Y para qué? Esto me ayuda a hacer una predicción de rendimiento. Es un insumo que me ayuda a predecir el rendimiento. Es muy importante entender, ¿por qué? Porque mis costos están relacionados con cosecha, con insumos, guardas de frío, mano de obra, etc. Por lo tanto, si nosotros vamos entendiendo y vamos agregando estos datos, porque son muchos datos que uno va agregando a estas plataformas, puede entender y ver con nuestro GL Scan proyectos de predicción de rendimiento de fruta. Además, acompañado con plataformas interactivas donde podemos ir viendo y graficando cómo se comporta nuestro vigor, nuestro verdor relacionado con condiciones climáticas, es decir, temperatura, precipitación, ¿cómo se llama esto? Radiación solar. Ya vemos que el golpe de sol es uno de los problemas que tenemos en ciruela, y la verdad es que con este sistema de CropView, que es nuestra plataforma interactiva, nosotros podemos visualizar y pronosticar altas radiaciones solares o bajas temperaturas y poder hacer algo frente a eso. Si viene una precipitación, por ejemplo, nosotros poder atacar eso y poder actuar de manera preventiva. Podemos entregar a través de esta plataforma mapas de elevación, marcadores de campo, tenemos calendarios de actividades y análisis meteorológico avanzado. Bueno, como conclusión, respecto de los servicios, el uso de tecnología efectivamente nos ayuda a mejorar la productividad y calidad del cultivo de la ciruela de manera sostenible y de manera sustentable. Recuerden siempre sitio específicamente, o sea, no pensar en promedio, porque eso no nos ayuda al ahorro, y también no nos ayuda a que hay sectores que efectivamente en promedio andan bien en producción, pero hay sectores que siempre subsidian a otros. Entonces hay que tratar de ver de que los sectores que están subsidiados suban su rendimiento, sus calidades, en pos de los que están produciendo más. Las herramientas tecnológicas existentes permiten aumentar la productividad, mejorar la calidad, abasteciendo las cantidades correctas en los lugares correctos. Y el uso de la agricultura de precisión permite ahorrar y optimizar el uso de enmiendas, fertilizantes y agua. Y esto, si hablamos de costo, es mucho. O sea, podemos, ya lo decía el charlista anterior, nosotros podemos ahorrar efectivamente el 100% de los fertilizantes, tanto de nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, etcétera. Pero tenemos que medir, y tenemos que medir sitio específicamente. No en todos lados, no en promedio, tenemos que medir de manera variable para entender cómo ahorrar y dónde ahorrar. La recolección de datos de campo a través de sensores remotos y su visualización en plataformas permite una mejor gestión del campo y prevención de daños por condiciones climáticas, enfermedades o plagas. Y bueno, vuelvo a decir, la agricultura de precisión es clave para alcanzar estos desafíos. Y hasta ahí voy yo. Muchas gracias. Y aquí invito a pasar a Claudio Valdés.